Continuando entonces con el tema de medidas de tendencia central, corresponde ahora el turno de revisar el caso de datos que están agrupados. Entonces, las definiciones que aparecen acá de media aritmética, mediana, moda y rango, vamos a revisarlas en mayor detalle con un ejemplo. Entonces, para el respecto a la media aritmética con datos agrupados, vamos a trabajar con el ejemplo de la tabla que habíamos revisado en un video anterior respecto a los puntajes de coeficiente intelectual en algún test para personas y con la respectiva tabla de frecuencias absolutas y frecuencia acumulada ya calculada. Entonces, recordando un poco los datos, recordar que el 4 significa que hay 4 personas o 4 sujetos que obtuvieron un puntaje que estaría entre los 80, o de hecho es así, que está entre el 80 y el 90. Recordar que este 90 con un corchete hacia afuera significa que no está considerado el 90. Entonces, la marca de clase también se define como la mitad de este intervalo únicamente para representar de alguna manera un valor que hable por todos ellos. Es decir, como no sabemos qué valor de puntaje en particular obtuvo cada uno de estos 4 personajes, se utiliza la marca de clase para decir que sería equivalente a que las 4 personas, en realidad cada una de ellas obtuvo 85. Y eso se va a ocupar en el caso de la media aritmética que veremos a continuación. Notar que la definición del promedio es la marca de clase multiplicado por las frecuencias, se suman estos valores y luego se divide por el total de datos. Es decir, si aquí tenemos una marca de clase de 85, se multiplica por el 4 y da 340. Si son 95 la marca de clase por 13, da 1235. Y así se hace para cada uno hasta obtener una suma de todos ellos de 6925. Y este 6925 dividido por la cantidad de datos, que no es más que la suma de estas frecuencias que están acá, que es 65, se divide 6925 por 65 y da 106,5, que sería el cálculo de la media aritmética para estos datos que están agrupados de esta forma. A continuación entonces veremos el caso de la mediana para este tipo de datos. Entonces, el procedimiento, lo importante es no confundirse con tanta información al principio. Vamos por partes. Lo primero es que tenemos la misma tabla con las marcas de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Y lo primero que se tiene que hacer para determinar la mediana es identificar aquel intervalo en donde ya el F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, sobrepasa a la mitad de los datos. Entonces, ¿cuántos datos existen en este caso? Son 65, que es la suma de los que están aquí. Por lo tanto, la mitad de los datos sería, en este caso habría que calcular, sería, no está aquí calculado, 32,5. Por lo tanto, quiere decir que la mitad de los datos es 32,5 de forma exacta, pero más allá de eso, este 41 es el momento en el cual ya se sobrepasó a la mitad de los datos. ¿Y por qué se hace esto? Porque la definición de la mediana que habíamos visto anteriormente es que es el valor que está justo en el centro de todos los valores que ya están ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, si en este punto llevamos acumulados 17 datos y en este punto se llevan acumulados 41 de los datos, significa que en algún punto de ese intervalo es donde está el valor que está en el centro de los datos. Por eso que identificamos de inmediato este intervalo como el intervalo que nos interesa revisar para el resto de la fórmula. Entonces, ya entendiendo por qué elegimos este intervalo, ahora toma más sentido las definiciones que aparecen acá, donde dice LI es el límite inferior del intervalo que elegimos recién. Entonces, LI es 100 porque es el límite inferior, que es 100. A sub I es la amplitud del intervalo. En este caso, todos los intervalos tienen una amplitud de 10. De 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110. Por lo tanto, es 10. Después dice, defina el F mayúscula de I-1. ¿Qué significa? Que es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Por lo tanto, ¿cuántos habían acumulados hasta antes? 17.
Entonces quiere decir que SF de I-1 es 17. Y por último, la frecuencia absoluta en ese intervalo que estamos revisando, que en este caso son 24, por eso es 24. Luego la fórmula es la que aparece acá, pero es la misma que está escrita acá, y es solo reemplazar, con harto cuidado de no equivocarse. Entonces se reemplaza, el límite inferior es 100, la amplitud es 10, la mitad de los datos 32,5, aquí se coloca el valor exacto, la frecuencia acumulada hasta antes eran 17 y la frecuencia de este intervalo son 24. Todo esto lo desarrollan y les va a dar 106,5, que en este caso es prácticamente lo mismo que en el caso de la media aritmética. Pero esto tiene que ver principalmente con el tipo de datos, con cómo se distribuyen los datos, y en muchas ocasiones puede ocurrir que la moda, la mediana y la media aritmética son muy similares. Ahora por último pasemos al caso de la moda. Y la moda vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio. Primero identifiquemos el intervalo que nos interesa. Y en este caso, a diferencia de la mediana, ya no nos interesa el intervalo en donde se haya sobrepasado la mitad de los datos, sino que nos interesa el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces este criterio es un poco más directo. ¿Dónde observamos la mayor frecuencia absoluta? Y en este caso lo observamos en el tercero. Coincidencia solamente. Por lo tanto, el intervalo de interés va a ser otra vez este caso. Y aquí están las definiciones que interesan para esta fórmula. Es límite inferior, que es el mismo, es 100. La amplitud es 10. La frecuencia de ese intervalo es 24. Y aquí hay una diferencia con el cálculo o lo que se requiere para el cálculo de la mediana. Aquí interesa también tener registro de cuál fue la frecuencia absoluta. Es decir, miramos en esta columna del anterior y del siguiente. O sea, teníamos el 24, que es el que es de interés, pero nos interesa la frecuencia del anterior, 13, y del posterior, que es 17. Y la fórmula, que es la que está aquí, es la misma que estamos mostrando acá, en donde se reemplaza el límite inferior más la amplitud, y acá arriba va una resta de la frecuencia absoluta del intervalo de interés menos la del anterior, o sea 24 menos 13, y abajo se repite este valor del 24 menos 13, y aquí va sumado 24, pero ahora menos el 17, que es del intervalo que viene después. Todo esto con mucho cuidado, haciendo los cálculos, nos da 106,1, que como les comentaba, se da mucho que, o se podría dar sin ningún problema, que la media, la moda y la media aritmética sean muy similares en valor. Y por último, el concepto del rango. El rango en estos tipos de datos, más allá del tipo de datos, el rango no es más que el primer dato restado, o mejor dicho, el último dato, el mayor, le resto el menor de todos los datos, y con eso obtengo el rango. Como aquí no tenemos los valores exactos, es decir, no sabemos qué valor, por ejemplo, qué valor de coeficiente intelectual tienen exactamente cada uno de estos cuatro, sino que sabemos que están entre el intervalo 80-90, tenemos que asumir que podría haber un 80. Por lo tanto, los datos podrían ir desde 80 a 130. Y esa es la forma en que se define, como el rango, la diferencia entre el extremo derecho del último intervalo, le restamos el izquierdo del primero.